Hola, Olita. Hoy nos vamos a centrar en el movimiento de un cuerpo a lo largo de una línea. No vamos a trabajar con vectores, simplemente vamos a tener una ecuación del movimiento que va a indicar la posición del móvil en cada instante y a partir de ahí tendremos que sacar, haciendo cálculos matemáticos, las diferentes magnitudes que me pueden ir pidiendo. Tengo que tener claro que voy a poder hacer dos tipos de cálculos. Cálculos de magnitudes instantáneas, es decir, para un determinado instante, y también voy a poder hacer cálculos de magnitudes no instantáneas. ¿Cuáles son las magnitudes instantáneas? Pues la posición, la velocidad y la aceleración, que van a poder tomar diferentes valores para determinados instantes. Entonces, ¿cómo las voy a calcular? Bueno, pues siempre partiré de la ecuación de la posición. La S va a representar posición. Y entre paréntesis pone t porque va a ser una función que depende del tiempo. Igual que en mates tenemos las funciones f y entre paréntesis ponemos x, ¿verdad? F de x. Y esa función significa que depende de la variable x. Si yo quisiera sacar el valor de la función f en x igual a 1, pues lo que tengo que hacer es cambiar en esa función la x por 1 y hago la cuenta. Y así estaría evaluando la función f en x igual a 1. Pues aquí igual. Si yo voy a tener la ecuación de la posición, ¿vale? Que es s. Y va a venir en función del tiempo. A lo mejor pone 3t cuadrado menos 5t más 9 metros. Bueno, pues si quiero sacar la posición en t igual a 0, pues sustituyo la t por 0 y hago las cuentas y me sale 9 metros en ese caso concreto, ¿vale? Ahora, a partir de la ecuación de la posición, ¿cómo puedo sacar la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración? Bueno, pues de la ecuación de la posición hago la derivada con respecto al tiempo y obtengo la ecuación de la velocidad. Y de la ecuación de la velocidad, si hago la derivada con respecto al tiempo, obtengo la ecuación de la aceleración, ¿vale? Cada vez que hago la derivada con respecto al tiempo, la unidad se divide entre segundos. O sea que si tengo la ecuación de la posición en metros, pues la ecuación de la velocidad sale en metros partido de segundo y la ecuación de la aceleración en metros partido de segundo y otra vez segundo, es decir, en metros partido de segundo cuadrado. Ahora bien, ya tenemos nosotros las ecuaciones de la posición, de la velocidad y de la aceleración para cualquier instante porque viene escrito eso en función del tiempo. ¿Qué tengo que hacer para calcular esas magnitudes en un instante concreto? Ese instante puede ser 1 segundo, 8 segundos, 3 segundos, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues lo que tengo que hacer, por ejemplo, para sacar la posición en un t concreto es sustituir la t por el instante que me den, ¿vale? Y así estaré obteniendo la posición en ese instante, ¿vale? Es decir, si me piden la posición en t vamos a poner igual a 3 segundos, pues tengo que cambiar en la ecuación de la posición la t por el 3, ¿vale? Y opero, y lo que me dé será la posición en t igual a, si era 3 segundos, pues 3 segundos, si era 0 segundos, pues 0 segundos. Lo pongo un cuadrito porque ahí puede ir cualquier instante, ¿eh? Y si quiero sacar la velocidad en un instante concreto, pues de nuevo sustituyo la t por el instante que me den en la ecuación de la velocidad, ¿vale? O sea que si quiero sacar posición, sustituyo en la ecuación de la posición. Si quiero sacar velocidad en un instante concreto, sustituyo en la ecuación de la velocidad. Y si quiero sacar la aceleración en un instante concreto, pues ¿dónde tendré que sustituir? Pues en la ecuación de la aceleración, ¿eh? Y obtenemos así la aceleración en ese instante concreto, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, no es lo único que voy a poder calcular. No voy a poder calcular exclusivamente posición, velocidad y aceleración en un instante concreto, sino que además también me van a poder pedir otras magnitudes que no son instantáneas, ¿eh? Eso sí, para calcularlas voy a tener que recurrir a estos cálculos. Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes no instantáneas que vamos a tener que calcular? Pues, por ejemplo, la primera, que tiene la ecuación más fácil, es el desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento se representa con un delta S, que se lee incremento o variación de S. Todo junto lo podéis leer variación de S, incremento de S o simplemente desplazamiento. No vayáis a ser tan catetos de decir variación de desplazamiento porque no existe, ¿eh?
el triángulo significa variación. Entonces, variación de lo que venga al lado, variación de la posición. Variación de la posición o desplazamiento. ¿Cómo se calcula? Pues haciendo la resta entre la posición en el instante final menos la posición en el instante inicial. Ahora, ¿cómo se calcula la posición en el instante final y la posición en el instante inicial? Con esto. O sea que habrá que sustituir en la ecuación de la posición para el instante final y en la ecuación de la posición para el instante inicial. Y los números que me salgan de cada cosa los resto, ¿vale? Y lo que me salga en metros será el desplazamiento entre los instantes t final y t inicial. ¿Chachi? Más cosas que puedo calcular. La velocidad media. Todos estos van a ser restas entre cosas, ¿vale? Por ejemplo, el desplazamiento es la resta de las posiciones. La velocidad media va a ser la resta entre las posiciones entre la resta de los tiempos. Entonces pongo raya de fracción y arriba va el desplazamiento justamente, es decir, posición en el instante final menos posición en el instante inicial, y abajo va la diferencia entre los instantes, ¿vale? Puesto que con la velocidad media estamos viendo cuánto varía la posición en un determinado tiempo. Velocidad media entre los instantes t final y t inicial. Si os dais cuenta, para calcular la velocidad media, pues también he tenido que hacer antes cálculos de magnitud instantánea, la posición en el instante final y la posición en el instante inicial. Aceleración media, pues igual. Va a ser el mismo formato, pero solamente que arriba tenemos que poner las velocidades final e inicial. ¿Cómo se calcula la velocidad en el instante final y la velocidad en el instante inicial? Pues yéndonos a la ecuación de la velocidad y cambiando la t por los instantes final e inicial, ¿vale? Y abajo sigue yendo la recta entre los instantes. ¿Por qué es así la aceleración media? Porque la aceleración media mide cuánto ha cambiado la velocidad entre dos instantes. Y, por último, vamos a ver el espacio recorrido. El espacio recorrido se va a poder calcular de dos maneras diferentes dependiendo de si el cuerpo cambia de sentido entre los dos instantes especificados o si no cambia de sentido dentro de los dos instantes especificados, ¿vale? Entonces, en cada situación se hará con una fórmula. Yo primero os voy a dar esas fórmulas y ahora os explico por qué se hace así en cada situación. Si el cuerpo no cambia de sentido dentro del intervalo de tiempos especificado, el espacio recorrido se va a calcular simplemente como el valor absoluto del desplazamiento experimentado entre esos instantes, ¿vale? ¿Por qué con valor absoluto? Porque el espacio recorrido tiene que ser positivo. El desplazamiento puede salir positivo, que significa que el cuerpo se aleja, o negativo, que el cuerpo se acerca. Pero el espacio recorrido va a ser ese valor, pero en valor absoluto, siempre positivo. Si el desplazamiento me sale menos 5 metros, significa que se acerca a 5 metros y yo diré que el espacio simplemente es 5 metros, aunque el desplazamiento me hubiera salido menos 5. Ese va a ser el espacio recorrido si no hay cambio de sentido en el intervalo de tiempo especificado. Es decir, esto significa matemáticamente que el instante de cambio de sentido no pertenece, es una E tachada, al intervalo cerrado t inicial, t final. Por ejemplo, si me dicen calcula el espacio recorrido entre los instantes 0 segundos y 10 segundos y cambia de sentido a los 12 segundos. Bueno, pues 12 no pertenece a 0 cerrado, 10 cerrado, eso es lo que está ahí escrito. En el caso en el que sí haya cambio de sentido dentro del intervalo de tiempo especificado, pues hay que hacer un cálculo un poquito más largo, pero nada. Sigue la misma estructura. El espacio recorrido se va a calcular como la suma de los espacios recorridos en dos tramos diferentes. Primero va el tramo entre el instante inicial y el instante en el que cambia de sentido, se calcula ese espacio recorrido y luego se le suma el otro espacio recorrido entre el cambio de sentido y el instante final, ¿vale? Eso es para el caso en el que sí cambia de sentido dentro del intervalo especificado. Para comprender mejor por qué es así, lo vamos a representar gráficamente. En la primera situación, pongamos una función así como esa, ¿vale? Así cambia la posición con respecto al tiempo. Y daros cuenta de que aquí hay un tramo en el que se aleja y luego el cuerpo se acerca, ¿verdad? Porque se va acercando al origen. Si subía, decíamos así, si subía la función el cuerpo se aleja, si baja el cuerpo se acerca. Entonces hay un punto que es el vértice de la función en el que el cuerpo cambia de sentido, puesto que deja de alejarse para empezar a acercarse.
ese instante lo llamamos t sub c o t del cambio. Si me preguntan el espacio recorrido entre este t inicial y este t final, yo simplemente tengo que ver lo que recorre en este tramo. ¿Y eso cómo se calcula? Pues con el desplazamiento, con el valor absoluto del desplazamiento de ese único tramo, que sería esto. ¿Vale? Pero en el caso en el que cambie de sentido dentro del intervalo que me especifiquen, pongo la misma función que cambia de sentido en el mismo sitio, y me preguntan que calcule el espacio recorrido entre este t inicial y este t final, si os dais cuenta, yo no puedo hacer directamente la resta entre las posiciones del instante final e inicial, porque daros cuenta que me saldría 0 metros y que significaría que no he recorrido espacio. Yo no lo puedo hacer así. Por eso hay que dividir este intervalo en dos. Y calcularemos el espacio recorrido en este primer tramo, que se corresponde con ese calculillo, desplazamiento entre el instante del cambio de sentido y el instante inicial, y le hacemos el valor absoluto, sería ese cacho, y luego le sumo el espacio recorrido en ese segundo subtramo, que se calcula pues de esta manera que está aquí, el espacio recorrido entre las posiciones del t final y la posición del cambio de sentido, ¿vale? Así, además, voy a incluir también otra cosa que podemos calcular, que va a ser la celeridad, que es la celeridad media es como una velocidad media, pero teniendo en cuenta, en vez de el desplazamiento, o sea que en vez de aquí poner el desplazamiento, que es posición final entre posición inicial, vamos a tener en cuenta el espacio recorrido. Eso sí, en la parte de abajo sigue yendo las rectas entre los instantes final e inicial. Y esa hemos dicho que sería la celeridad media. Instantes t inicial y t final. ¿En qué se mide cada cosa? Os lo voy a poner. La celeridad en metros partido de segundo. El espacio recorrido, metros. La aceleración, metros partido de segundo cuadrado. La velocidad media en metros partido de segundo. Y el desplazamiento en metros, ¿vale? Las posiciones metro, velocidad en metros partido de segundo y aceleraciones en metros partido de segundo cuadrado. ¿Cachi? Venga, pues ahí lo quedamos. Vamos a hacer un ejemplito. Adiós.